Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, acá les traigo una nueva presentación. En este caso, el tema que nos toca para este mes tiene que ver con primeros auxilios. Acá vamos a repasar algunas cuestiones, cómo actuar en caso de encontrarnos con alguna lesión, pero pensándolo desde el lado particular en el que podemos encontrarnos solos. Muchos de ustedes tienen puestos donde por varias horas o incluso toda la jornada pueden llegar a estar en solitario o a lo sumo con un compañero. Entonces, bueno, la idea es repasar qué pasa en estas situaciones tan particulares en la que el auxilio muchas veces va a depender de nosotros mismos. Tanto si se tratara de una situación en solitario como en un espacio donde somos varios los que estamos presentes, existe un protocolo que se lo conoce como protocolo PAS, que tiene estas siglas, la P, la A y la S, para recordarnos qué es lo que tenemos que hacer o cuál es el paso a paso a seguir ante una situación de emergencia. Primero tenemos la P de proteger. La idea es analizar, evaluar ese entorno en el que estamos entrando, donde está ocurriendo esa emergencia, y preguntarnos, ¿hay electricidad? ¿Hay fuego? ¿Hay un gas? ¿Hay riesgo de derrumbe? ¿Con qué me puedo yo encontrar en ese lugar? ¿Por qué? Porque si el lugar no es seguro, entonces no vamos a entrar ni nos vamos a mover. Si lo que estamos viendo es un compañero o un conocido que está en una situación de emergencia y yo veo que donde está esta persona me puedo encontrar con un riesgo, una situación en la que yo me pueda lastimar, la recomendación es no ingresar. ¿Por qué? Porque es muy probable que yo me termine convirtiendo en una víctima más. Entonces, pasamos de tener solo un herido a de repente ya nos encontramos con dos heridos. Muchas veces ocurre esto en el afán de querer ayudar, en estas situaciones donde uno actúa más por impulso y ese impulso puede ser voy, entro y no me importa nada, no miro alrededor, yo quiero ayudar. Y ese impulso también puede ser el contrario, me quedo quieto en el lugar y no reacciono. Entonces, dentro de lo posible, lo primero que tenemos que hacer es ese análisis, que son un par de segundos, es evaluar, bueno, tengo una persona tirada, ¿por qué? ¿Está tocando algo? ¿Hay un charco? ¿Hay alguna alarma que esté sonando? ¿Hay vehículos? ¿Hay fuego? ¿Qué es lo que hay alrededor? Que si yo no tomo los recaudos necesarios pueden terminar lastimando a mí, que soy la persona que quiero ayudar. Después viene el paso con la letra A, que es avisar. Y esto es llamar a emergencias. Bueno, ¿qué es lo que voy a comunicar? ¿A quién le voy a avisar? Va a depender mucho de dónde estoy, si estoy, por ejemplo, en la vía pública, si estoy dentro de unas oficinas, si estoy dentro de la base, si estoy en un yacimiento, dónde me encuentro para saber cuál es el número de emergencias. Cada sitio particular tiene su rol de llamados y sus números de emergencia. La idea es que yo los tenga a mano esos números para poder hacer esta llamada. En esta llamada yo, de preferencia, más si estoy solo, voy a ponerlo en altavoz y voy a dejarlo en alguna superficie firme para que yo pueda tener las manos libres. ¿Por qué? Porque si soy el único que puede dar auxilio o soy el herido y soy el que me estoy atendiendo a mí mismo, la intención es que mientras pueda hacer algo con mis manos, avance esta comunicación con el sistema de emergencia. Ya sea que llamé a una portería, que llamé a un rol observador, que llamé al 107, que yo les pueda decir qué es lo que está ocurriendo. Entonces, nos protegemos, avisamos, como tercer paso, socorremos. Y esto es, actuamos solo cuando el entorno es seguro, nunca antes. Volvemos a lo mismo. Muchas veces va a depender de cada uno, de esa de actitud que tiene cada uno, si actúa más por impulso o no.
Pero lo ideal es esto, antes de ayudar o antes de actuar, evaluar qué está pasando alrededor, que el lugar, que mi entorno sea seguro. Si es así, recién me acerque para proteger a otros o protegerme a mí mismo, que dé aviso al sistema de emergencias con el teléfono que ya deberíamos tener agendado. Recomendación para los que no tienen, busquen que en el celular personal o en el celular corporativo que tengan esté agendado ese número de emergencia y que mientras están compartiendo los datos, este celular esté en altavoz. Que ustedes puedan ir haciendo otras cosas mientras están haciendo esta llamada. Y esas otras cosas tienen que ver con socorrer. Mientras estoy en altavoz, acompaño a esta persona que está herida, mientras estoy en altavoz la cubro, le hago alguna primera atención, me fijo cómo está. La intención es que yo pueda ir haciendo otras cosas al mismo tiempo que voy haciendo esta llamada. ¿Qué pasa con esta llamada de emergencia? Esta llamada tiene una particularidad, más si nos encontramos solos, y es que tenemos que asegurarnos de que toda la información necesaria se haya dicho. Entonces, tengo mi celular o tengo el radio o tengo el teléfono con el que estoy haciendo la llamada. Trato, si es posible, de ponerlo en altavoz y hablando claro y sin apurarnos, vamos a decir la siguiente información. Primero, ¿quién soy? Soy Cintia Romero, estoy sola en el sector y te voy a dar información de dónde estoy ubicada. Esta información respecto a la ubicación, en dónde estoy, tiene que ser lo más claro, más si hay posibilidades de que quien reciba esta llamada pueda confundirse sobre a dónde dirigir la asistencia. Entonces, la primera información a brindar es quién soy yo, aclarar esto de que estoy solo para que la otra persona, quien recibe, el operador que recibe esa llamada, entienda también en la situación en la que me encuentro yo, que no, o sea, que no es que hay alguien más que está atendiendo un herido o que podría pedirle a alguien más que le hable. Soy yo, estoy solo y estoy en tal lugar. Bien claro. Por ejemplo, no podría decir, estoy en el puesto de control. ¿Qué puesto de control? ¿En dónde? Necesitamos dar información clara, ¿no? Tuve un incidente, estoy en la ruta 26. ¿En qué parte de la ruta 26? ¿Cerca de qué? Por eso es claro ser preciso en qué sector nos estamos encontrando. Después vamos a tener que decir bien qué es lo que pasó. Y esto es, me caí, me golpeé, tuve un corte, em, estoy perdiendo sangre, no me puedo levantar, mis piernas no reaccionan. O sea, es ser muy explícito en qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Ya sea que yo soy el que está herido o si es otra persona también. Sobre la otra persona decirle qué es lo que está pasando. Y por último, el estado. Y esto es información para que puedan ver cuáles son los recursos que se necesitan. Mira, estoy consciente, pero pierdo mucha sangre. Estoy consciente, pero veo borroso. Me cuesta respirar. eh, Siento que me ahogo. ¿Cuál es ese estado en el que me encuentro mientras estoy haciendo esta llamada? O en el estado en que se encuentra la persona herida mientras estoy haciendo esta llamada. Como les decíamos al principio, lo ideal es que esta llamada se haga en altavoz, mientras o yo trato de tranquilizarme si soy la persona herida o si estoy atendiendo a otra persona.
Entonces, mientras estoy hablando y el operador me va haciendo preguntas respecto de mi estado, si hay algo que no entendió, de dónde estoy, si le puedo dar un número de teléfono alternativo, lo que tenemos que saber es que lo ideal es que nosotros no cortemos la llamada. El que tiene que cortar la llamada es el operador. El operador, en todo caso, nos va a cortar porque necesita la línea para hacer el siguiente llamado, por ejemplo, llamar a la ambulancia, llamar a los bomberos. En todo caso, en ese punto sí nos va a decir, voy a cortar esta llamada, después me vuelvo a comunicar. Pero no deberíamos ser nosotros los que cortemos la llamada. Además, en caso de no saber qué hacer o esto de bloquearnos, porque puede ocurrir también. Yo participé en todos los cursos, hice todas las prácticas, pero en ese momento, sinceramente, no sé qué hacer. Eh, Esta persona que está del otro lado, que debería estar más calmada, que debería estar más atento a lo que está ocurriendo, puede darnos instrucciones claves. ¿Cuáles son algunas reglas o recomendaciones para cada uno de ustedes que por ahí les toca estar solos? Les decía, por periodos largos de tiempo, porque capaz están con un compañero, pero les toca hacer algún recorrido solo, o la jornada es de ustedes solos todo el turno, que podría ser también. Algunas recomendaciones tienen que ver principalmente con el celular, porque es el que va a ayudarnos en la comunicación. Entonces, ¿qué vamos a decir del celular? Que lo ideal es que siempre que se pueda, batería del 100% cuando arrancamos nuestro turno, que mientras estemos en algún sitio fijo, si es necesario cargarlo, lo cargamos, pero cuando nos estamos moviendo, nos estamos trasladando, mientras sea posible, tengamos ese celular en el bolsillo. Volvemos a lo mismo. Esto tiene que ver con la comunicación. La idea que yo tenga el celular en el bolsillo no es para que me distraiga, ni para que vaya escuchando o viendo a cosas mientras hago mi trabajo, sino para situaciones en las que yo necesito comunicarme, estar seguro que está disponible. Además que nos sirve también como una herramienta de reporte. Si yo sé que tengo que hacer un traslado en un horario en el que es difícil de que me pase, o sea, es difícil que ante una situación de emergencia alguien enseguida note que voy a faltar porque algo me pasó, ahí es cuando yo podría usar este teléfono como un medio de comunicación para el reporte, ya sea para avisarle a otro compañero del sector o para avisarle a un supervisor. Mira, estoy saliendo a hacer esta recorrida, por las dudas, la recorrida dura 20 minutos. Si no, si en 20 minutos no tenés novedades, por favor fíjate a ver qué ocurrió. Ahora vamos a ver cómo actuar en distintas situaciones de emergencia. Primero veamos qué pasa si me encuentro con una asfixia estando solo, y esto es, me encontraba consumiendo algún tipo de alimento y de repente siento que tengo obstruidas las vías respiratorias, obstruida de la garganta, algo está atravesado y me cuesta respirar, me cuesta hablar. Lo primero que debería intentar es toser, usar toda mi energía, toda mi fuerza, desde el estómago a la misma garganta, para tratar de expulsar ese cuerpo extraño que está obstruyendo las vías respiratorias. Para esto no debería golpearme el pecho, y si aunque yo intento toser no es suficiente y ya me encuentro con dificultades para respirar o para hablar, la otra opción es utilizar mis manos y de preferencia una mesa o una silla. ¿Cómo es esto? Voy a colocar el puño arriba del ombligo y vamos a empujar con fuerza hacia adentro y arriba contra el borde de una mesa firme o el respaldo de una silla. ¿Cómo sería esto?
¿Cómo actuar ante un atragantamiento si estás solo? Fijaros, estaba comiendo tan tranquilamente y de repente algo no va bien. Bueno, pues mientras puedas toser, tose todo lo que puedas. Si no puedes toser y empiezas a sentir asfixia, tienes una obstrucción completa. Busca urgentemente una silla. Y justo aquí, por encima del ombligo y por debajo de las costillas, comienza a realizar compresiones de esta manera. De esta forma es muy probable que expulses el cuerpo extraño, fijaros. Saber esta técnica puede salvar tu vida y terminarás agotado, pero vivo. Pero si aún así no lo has resuelto, suelta los brazos y déjate caer con fuerza sobre la silla. Aunque puedes fracturar alguna costilla, tu vida es lo que importa. ¿Cómo actuar ante una ¿Qué pasa en el caso de las hemorragias que son a causa de un corte grave? Ya sea porque es un corte muy profundo o porque es muy largo en la longitudinal. El problema de los cortes tiene que ver exactamente con la pérdida de sangre y cuál puede ser la afección que tenga yo a causa de esa pérdida de sangre. Lo que debo garantizar es detener esa pérdida y esto lo voy a hacer a través de la presión. Yo lo que voy a buscar es una gasa, un paño limpio, algún elemento que tenga, ya sea desde el botiquín o desde el lugar donde estoy, para poder hacer presión sobre esa herida y mantenerla el tiempo que sea necesario hasta que llegue la ayuda profesional o hasta que yo me pueda dirigir hacia un lugar donde tenga ayuda profesional. La idea de esta presión que vamos a hacer con estos elementos limpios es evitar esta pérdida, que se forme rápidamente esos coágulos que ayudan a que no haya más pérdida. ¿Qué pasa si estoy solo? Y si la herida es, por ejemplo, en los brazos o en las piernas, usar mi propio cuerpo para mantener esa presión. Por ejemplo, si fuera en un brazo o en una mano, si la puedo mantener a la presión con el otro brazo, adelante, si no, la pondré por debajo de alguna de las piernas. Lo mismo si la presión es sobre, perdón, si el corte es sobre alguna de las piernas, cómo puedo ubicar yo mi cuerpo para ayudar a esa presión. Como les decía, la intención es mantener esto hasta que tengamos la ayuda de alguien profesional. No debería estar yo levantando esta gasa o este apósito o este paño limpio cada tanto para ver cómo va. No, una vez que eh, lo coloqué, mantengo la presión. Si veo que se manchó mucho con sangre porque es muy grande la herida, pondré más paños o más gasas o lo que sea necesario por encima de esta que ya coloqué. No es que saco la gasa que estoy usando y pongo una nueva, sino siempre por encima para mantener, mientras que sea posible, esta presión. Una situación crítica con la que nos podíamos encontrar también es una electrocución. Esto tiene que ver con, o se trata de un contacto eléctrico con una instalación, con un equipo que está energizado. ¿Qué pasa si nos encontramos con un compañero? Esto es, yo soy el que voy a ayudar, soy el que voy a auxiliar a ese compañero que está en contacto con este equipo energizado. Lo primero que tengo que saber es que no lo tengo que tocar. O sea, esta persona, si yo no estoy seguro, y volvemos a el protocolo Paz, al primer paso que tenía que ver con protegerse, es yo tengo que analizar el lugar, tengo que analizar la situación y ver, ¿mi compañero sigue en contacto con ese elemento energizado? ¿Está en contacto cerca de un cable? ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor para saber si es conveniente que yo me acerque?
Volvemos a lo mismo, si la situación no es segura, si el entorno no es seguro, me estaría convirtiendo a mí mismo en otra víctima. Entonces, primero, no lo tocamos. ¿Qué deberíamos hacer? Cortar la llave general. Tendría que buscar, localizar ese tablero que sabemos que va a cortar la luz o la energía en el sitio en donde estoy. Entonces, importante, por si no sé dónde está este tablero, aprovechar estos minutos y ubicarme donde estoy, estando en este lugar. ¿Dónde está el tablero? Si tuviera que buscarlo de manera inmediata para poder desenergizar las instalaciones. Una vez que lo ubiqué, más adelante fijaremos si tiene un botón de parada, si tenemos un disyuntor, cuál es el método, la forma de eh, cortar la energía para poder avanzar. Entonces dijimos, en este caso de situación, no lo tocamos, vamos directamente al tablero. ¿Qué pasa si no podemos cortar la energía porque no sé dónde está el tablero? Porque llegué al tablero pero no tiene carteles, no tiene identificación, no tengo elementos para abrirlo, porque también muchos tienen llave y si justo no tienen la llave encima. Bueno, no quedará de otra y volviendo, analizando el entorno, si es seguro o no. Si es que tengo los medios, voy a tratar de alejar a mi compañero de este cable o de esta instalación energizada. Para esto va a ser necesario que yo use algún tipo de palo de madera, seco, o un palo de plástico, algún elemento largo que me ayude, por un lado, a mantener la distancia y por otro lado, saber que no sea conductor, o sea, que no sea metálico, para que yo lo pueda empujar a mi compañero y me asegure de que suelte ese elemento que está energizado. Ahora sí, ¿qué ocurre en caso de quemaduras químicas o quemaduras térmicas? ¿De qué estamos hablando en este caso? Quemaduras químicas tiene que ver con el contacto con algún producto químico que al tocar la piel o al tocar, por ejemplo, los ojos o al tocar cualquier parte de nuestro cuerpo, yo siento que me está quemando, siento ardor. Eso es una quemadura química. Y por otro lado están las quemaduras térmicas y estas sí están asociadas al calor. O porque toqué una superficie caliente, porque había fuego y justo toqué con alguna parte de mi cuerpo. Estas son las quemaduras térmicas. ¿Qué es lo que tengo que saber en estos casos? Primero, que el medio más eficiente para asegurar bajar la temperatura es el agua fría. Yo debo intentar al menos por 15 minutos, y 15 minutos es un montón, 15 minutos yo puedo poner esa parte de mi cuerpo que sufrió la quemadura bajo la canilla y que el agua corra. De ser posible que sea agua a temperatura ambiente, si no temperatura ambiente tirando más del lado frío, pero la intención es que el agua corra para que ayude a bajar la temperatura de esa parte del cuerpo que se quemó. ¿Qué pasa en el caso particular de un químico? Además, yo me tengo que asegurar de que si hubo parte de la ropa que yo tengo puesta que fue impregnada por ese químico, mientras me estoy mojando, mientras esa agua corre, yo me tengo que sacar ese delantal, ese guardapolvo, ese mameluco que estoy usando o cualquier otro elemento que estuvo manchado por ese producto químico y lo tengo que sacar. ¿Por qué? Porque significa que si yo no lo saqué, ese producto sigue en contacto con nuestra piel. ¿Qué cosas están prohibidas en estas situaciones? Colocar hielo directo, pasta de dientes, mantecas o cremas, por lo menos hasta no tener esa primera tensión, yo no voy a colocar nada sobre la quemadura. ¿Hay cremas para las quemaduras? Sí, pero estas cremas se utilizan una vez que ya tuvimos ese tratamiento médico. O sea, ya vino un profesional, revisó la herida que tenemos y nos indica que sí, a partir de este momento podemos usar esa crema que es especial para quemaduras. Pero hasta tanto yo no tenga esa asistencia,
es solo agua corriente, agua que fluya, que arrastre sobre la parte del cuerpo que fue afectada. Hay muchos lugares donde esa agua solo la voy a encontrar, por ejemplo, en un baño. Hay instalaciones donde tengo duchas y aprovecharemos las duchas. Hay lugares donde ya sabemos que hay presencias de productos químicos y van a ver que alrededor hay una ducha de emergencia, que por lo general está identificada como ducha de emergencia, o espacios, por ejemplo, si fuera en un laboratorio donde tengo un lavaojos. Son elementos que ayudan a mantener esta agua corriendo mientras, por lo menos los 15 minutos, hasta que llegue la ayuda especializada, la ayuda profesional. Volvemos a lo mismo. Desde mi lugar de trabajo, con que yo me encuentro, si hay posibilidades de que me queme con algún producto químico o que haya alguna superficie caliente con la que me pudiera quemar, que esté identificada y que en caso de que yo entre en contacto, bueno, sepa a dónde, cuál es esa ducha o cuál es ese trabajo que está más cercano para poder yo asistir. ¿Qué sucede ahora cuando la emergencia tiene que ver con nuestros ojos? ¿Cuál debería ser nuestra actuación en caso de que tengamos un cuerpo extraño? Muchas veces este tipo de emergencias uno las tiende a subestimar. Es no, una pequeña molestia, me pica, me arde y lo primero que uno tiene que hacer es empezar a refregarse los ojos. Prohibido. Lo primero que tenemos que saber es que ante cualquier cuerpo extraño en los ojos, y con cuerpo extraño hablamos desde tierra, piedritas, esquirlas, cualquier cosa ajena a mi ojo, puede lastimarme. Entonces, y más, ese daño puede ser permanente. Entonces, lo primero que tenemos que evitar es frotar ese ojo porque podríamos pasar de que solo esté incrustado ese cuerpo extraño a que yo de repente empiece a rayar